la paz de Cristo esté en tu casa. Una vez más, nos hemos reunido para continuar estudiando la palabra del Señor. Recientemente hemos estado estudiando cómo guardar el sábado y vemos que Cristo tiene bendiciones especiales reservadas para entregar a sus seguidores. Sabremos dónde está y cómo llegan hasta nosotros esas bendiciones. Pero antes de eso, oremos, porque debemos pedir a Dios la sabiduría para poder comprender el verdadero significado de la Sagrada Escritura. Cerramos los ojos, Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más, nos presentamos ante ti. Agradable es sacar eso de mi barbilla. Necesitamos que el señor Fabio nos hable de las verdades eternas que conciernen a la salvación de nuestras almas. Vamos a estudiar en el ministerio de la Iglesia a que Dios ilumine nuestras mentes y salgamos de aquí con la certeza de que conocemos la verdad. Fin de la conversación. El fin, y con esto termina. Con este río cada arroyuelo, que Él pueda, Señor, abrir su corazón y aceptar tu verdad. Es lo que pedimos en nombre de Cristo Jesús. Padre. Primero, abramos en el libro de Hebreos capítulo 8. Vamos a ver los versos 1 y 2 y vamos a entender dónde se encuentra Jesús. Ahora, el tema que tenemos es que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado en el cielo, a la derecha del trono, de la majestad, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. ¿Cuál? El símbolo. Y no el hombre. Este sumo sacerdocio, el código dice que está enseñando allá junto a Dios, en un santuario que está en el cielo, un santuario construido por Dios y los habitantes del cielo que están allí. Este ministro es el propio Cristo, como veremos en el próximo pasaje. Te invito a abrir conmigo en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo. De acuerdo. Parecía ser sumo sacerdote, pero yo me quedo con aquel que le dijo, tú eres mi hijo, todo sube hacia la flor. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas a aquel que no podía salvar de la muerte. Se escuchó acerca del quintalino. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Y al ser perfeccionado, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos nosotros. Para todos los que le obedecen. Llamados por Dios, somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Jesús, mientras estaba en la tierra, a través de una terrible lucha interna y contra enemigos externos, superó todas las tentaciones de Satanás y se convirtió en el primer y hasta ahora el único hombre que viviendo en esta tierra jamás peció. Y precisamente por esta victoria, la Biblia dice que Él recibió de Dios el derecho a ser el intercesor, el único intercesor entre Él y la humanidad pluma. En esta calificación fue elegido como sumo sacerdote eternamente, es decir, nunca será cambiado ni reemplazado por nadie, y no dejó ningún representante de Él. En esta posición de intercesor, Él es el único intercesor y Él intercede por nosotros justamente para reconciliarnos con Dios. ¿Y cuál es el trabajo que como sacerdote realiza en el cielo? En el libro de Romanos, capítulo 8, en Cosebex, ¿encontramos esta información? Versículo 26. Y de la misma manera, el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos qué pedir,
como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo 34, ¿quién nos condenará? Porque es frío así quien resucitó de entre los muertos, que está a la derecha de Dios y también Sé feliz, pobre ratón. Aquí los versos retratan dos obras que Cristo realiza. La primera de ellas es la intersección dentro de nuestros corazones. El apóstol Pablo usa la expresión e intercede con gemidos indecibles. Algo indecible es eso. No puedo expresarlo con palabras, no me veo capaz de decir exactamente lo que sucede dentro de mí. Maestro, Él sabe lo que es más importante. Cristo sabe cómo realizar la obra dentro de nosotros. Específicamente el verso también trata de darnos sabiduría. Pero ¿qué pasa con aquellos? Para pedirnos. Él dice que no sabemos pedir como conviene, pero Cristo intercede, muestra nuestra necesidad y entonces nos convence del pecado. Cristo intercede en primer lugar en nuestros corazones, levantándonos el arrepentimiento de nuestros pecados. Y una vez que fuimos creados por Él y cedimos a su influencia, nosotros pedimos perdón. Jesús allá en el cielo, en persona, intercede ante el Padre, pidiendo que nuestro arrepentimiento sea aceptado y entregándonos perdón y purificación de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Así la obra de Cristo en nosotros es completa. No solo obteniendo el perdón de nuestros pecados pasados, sino también el cambio de vida, la purificación de nuestro corazón en el presente, para que de hoy en adelante obedezcamos a Dios. Esta obra de Cristo estaba prefigurado, es decir, está ejemplificado desde mucho tiempo antes, en la época de Moisés, cuando Dios mandó construir un santuario en la tierra. De esto habla la Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Como Moisés fue divinamente protegido cuando estaba por terminar el tabernáculo. ¿Qué se dijo? Mira, hacer todo según el modelo que en el monte se te mostró. Desde aquí vemos que el santuario construido por los hebreos era una copia fiel, o por así decirlo, una maqueta del santuario real en el cielo, donde Jesús ministra. Y, por lo tanto, si queremos conocer la estructura del santuario del cielo, solo nosotros leemos y conocemos esa de la tecnología. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer en Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 1. Mira, también el primero tenía un orden de culto divino y un santuario terrenal, porque se preparó un tabernáculo, el primero, en el que había una lámpara, una mesa y los panes de la proposición, lo que se llama el santuario. Pero detrás del segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el Santo de los Santos, que tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por completo, en el que había un jarrón de oro que contenía una espada corta y el bastón de Aarón que había florecido y las tablas del pacto, y sobre el propiciatorio los querubines de gloria que proyectaban sombra, de las cuales cosas no hablaremos ahora en particular. Entonces, el santuario era un edificio que tenía dos compartimentos o dos habitaciones. El primero de ellos se llamaba en verbo Samuel. Él tenía 3 muebles destacados. Uno de ellos era la mesa,
llamada mesa de los panes de la proposición, o de los panes de la predicción, Presencia. sobre la cual había 12 panes ácimos sin levadura, representando a las 12 tribus de Israel, cuyo propósito de Dios era que hubieran sido pecado. La levadura era el símbolo del pecado. También había un candelabro, esa es una pieza más conocida, aquel famoso de 7 brazos, que tenía 7 lámparas que se colocaban, las actuales diálasas, o sea, donde allí estaban las hojas de fuego y el autódromo de los cielos, que estaba exactamente junto a la cortina que dividía el área sagrada del compartiendo. Y era allí donde los sacerdotes, usando el incensario, hacían la intercesión para que las oraciones de los adoradores fueran aceptadas, entrando a esta área más interna. Teníamos que pasar por una cortina. Esta cortina se llamaba segundo leo. ¿Por qué? Porque gracias la entrada del santuario tenía una cortina como puerta. Lo siento, Y tengo que comer. es entendido como el primero. Entonces se entraba al centro y luego, para acceder al servicio, no había que pasar por el signo del verbo. Cuando lo alto cruzaba, se llegaba. frente al arca de la alianza, el arca sagrada móvil, que tenía 2 querubines de oro representando el interés de los ángeles. Estar dentro del árbol y también el hecho de que los ángeles cubrían la gloria de Dios en el cielo. Dentro del árbol teníamos las tablas con los 10 mandamientos. La zanja de Aarón, que floreció, fue el testimonio de que Dios lo había elegido como sacerdote y representante. La necesidad de dar fruto, es decir, frutos de obediencia por la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y también un tarro que contiene un poco de maná, que fue el pan del cielo que Dios entregó. El pueblo de Israel en el desierto fue el que nos nutrió. En ese viaje hasta la llegada a la tierra de Canaán. Esto representa a Cristo, que nos proporciona la nutrición espiritual a través de su Espíritu. Muchas gracias para caminar por esta tierra hasta llegar al cielo. Canaán. Dicho esto, ahora vamos a entender cómo se llevaba a cabo esta ceremonia. Una ceremonia que representaba la obra del sacerdote, en este caso, la obra de Cristo. Se realiza en nuestro favor, en el cielo. Los servicios del santuario se explicaban especialmente en los libros de Éxodo y Levítico. Vamos a leer una parte de esta explicación que se encuentra en Levítico capítulo 4 a partir del verso 13. Pero si La todo congregación dice, pero ¿cómo es eso? Y el asunto fue un culto a los ojos de la congregación. Y si se actúa en contra de los mandamientos del Señor, aquello que no se debe hacer, y sean culpables, y el pecado en el que hayan pecado sea notorio, entonces la congregación ofrecerá una convivencia por expiación del pecado y entrará delante de la tienda de la congregación. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novicio ante el Señor. Y el novicio será ofrecido ante el Señor. Entonces el sacerdote ungido llevó la sangre del novillo a la tienda de la congregación. Y el sacerdote mojará su dedo en esa sangre y la esparcirá 7 veces ante el Señor frente al velo. Versículo 20. Y lo hará en este video, como hizo el joven de la expiación. Así le hará, y el sacerdote por ellos hará expiación, y se le perdonará el pecado. Hemos estado en huelga durante días. Se acercaba al santuario. Debía presentar su ofrenda, que debía ser un animal sin mancha, representando a Cristo.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, fue un sacrificio sin la mancha del pecado, un sacrificio perfecto, de manera que su vida puede reemplazar la nuestra a los ojos de Dios, y su muerte sirve como pago por la muerte que merecemos por nuestro pecado. Esto era reconocido por el adorador, cuando él, como animal, llegaba al altar, donde estaba esperando el sacerdote. Adiós, adiós. El sacerdote explicaba al adorador el significado de aquella ceremonia, o al menos debería hacerlo, explicando que el adorador, para tener su pecado perdonado, debería tener fe en el sacrificio realizado. Y entonces el devoto tomaba el cuchillo y él mismo mataba, devoraba al héroe. Una vez despegado, el sacerdote recogía parte de esa sangre y la llevaba hacia el interior del santuario. Dado que él maniobra en la cortina que... El compartimiento en el lugar santo. santísimo. Es decir, detrás del segundo velo. La cortina que estaba justo al lado, pegada, por así decirlo, en el lugar santísimo. Esta ceremonia significaba la transferencia del pecado. Es decir, el adorador confesó el pecado sobre la fe, el pecado simbólicamente pasó al animal, luego al recogerse la sangre, simbólicamente el pecado estaba en la sangre y fue llevado hasta dentro del santuario donde fue registrado. A continuación, cuando confesamos nuestros pecados, hay ángeles que trabajan, luchan, el relato de nuestra acción hasta Cristo y por medio de su intercesión en el cielo. Está escrito en nuestro libro, un libro que contiene todas nuestras obras, todo lo que hemos hecho. Gracias. Hablaremos de este libro en otro estudio, pero en este libro, al lado de nuestros pecados, se coloca o marca el perdón. Y así sucesivamente. Cada vez que confesamos el pecado, manifestamos el sacrificio. Pero observa también que el adorador, él tenía que tener fe en el servicio del sacerdote, porque el cordero, el animal sacrificado, era lo que veía. Y el sacerdote, cuando estaba realizando el trabajo, y yo estoy por el adorador, porque había una cortina que servía de puerta, la entrada al primer compartimento, el cual era el lugar santo. Así que, de la misma manera hoy, debemos considerar por fe la obra que Cristo realiza por nosotros y por la enseñanza bíblica del santuario. Podemos estar seguros de que Él es el único entre nosotros y Dios, porque solo el sacerdote podía llevar la sangre del sacrificio a la presencia de Dios. Y de hecho, la Biblia lo confirma en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y añadiendo a eso, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, verso 17, dice, y todo lo que hagas, ya sea con palabras o acciones, hazlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a través de Él, a Dios Padre. Esta parte nos deja claro que solo somos aceptados por Dios por la fe en el Señor Jesús, que es al mismo tiempo nuestro sacrificio, nuestra oferta y también nuestro intercesor. No hay otro, no existe otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvados. Que esta verdad sea clara. Dicho esto, el servicio de San Claudio Abreu, él, en sus ceremonias, representaba o simbolizaba el trabajo continuo que Cristo estaría realizando en nuestro favor. Lo que leemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué? ¿Están preparados para esto? Constantemente
los sacerdotes del primer tabernáculo entraban para realizar los servicios. Así como lo simbolizado, Cristo está continuamente intercediendo a nuestro favor. Gracias a Dios por eso, porque entonces tenemos esperanza. Podemos acercarnos a Él con la certeza de la fe de que está trabajando por nosotros justo ahora. Pero el servicio del santuario también indicaba que esta intercesión de Cristo llegaría a su fin. No estaría disponible para siempre. Al final del año repetitivo, Dios decidió que se realizara otra ceremonia para purificar los pecados del santuario. ¿Y eso por qué? Que a lo largo del año, muchos adoradores al llegar confesaron sus pecados y simbólicamente eran transferidos al santuario. De tal manera que simbólicamente el santuario tenía un gran registro de pecados y llegaría el momento de ser eliminados completamente del pecado. Algo que Dios también hará creyendo por desgracia. El plan de salvación del hombre llegará un día en que pecados y pecadores no existirán más. Esta obra se enseña en el libro de Levítico capítulo 16, a partir del verso 29. Y esto será por estatuto perpetuo, en el comienzo cierto, abierto en este cafetal de vuestra alma. Y ningún hombre hará, ningún nativo, ningún extranjero que peregrina entre vosotros, porque ese día se hará la expiación del velo para purificarnos, y seréis purificados de todos nuestros pecados ante el Señor. Versículo 32, y el sacerdote que fue ungido. ¿Y quién será sagrado para administrar el sacerdocio en lugar de su padre? Hará la expiación, habiendo vestido las vestas de nido, las vestas sagradas. El 10º día de los 7 hombres es el último en el calendario religioso. La última obra que se realizaba en el año era purificar los pecados, y al final volverá. Así también la última obra de Cristo será purificar el santuario celestial de los pecados que continuamente han sido confesados por los aprobadores. ¿Qué pasará después? Y este será el tema para el otro estudio que haremos a continuación. Por eso, desde ya, te invito a que sigas con nosotros. Sin embargo, hoy, una verdad se ha hecho claramente evidente ante nosotros. Tenemos un predecesor que es único. El único que Dios acepta a Jesús y solo a Él como nuestro intercesor. No debemos acercarnos a Dios de una manera diferente a la que Él especificó. Entonces Dios nos llama a ti y a mí. Dicen que es genial tenerlo con fe en el Señor Jesús y presentando los méritos del Señor Jesús, pidiendo el perdón de tus pecados para que Él te libre, que te purifique y te dé una nueva vida. Si este es tu deseo, quiero orar contigo ahora. Cerramos los ojos. Señor, nuestro Padre, te agradecemos porque el Señor puso al Señor Jesús como nuestra única esperanza. Pero es una esperanza segura y viva, porque Él está en el cielo en este mismo momento, trabajando con nosotros. Y nosotros queremos, Señor, mostrar nuestra fe en Él, en tu amado Hijo, que es el Señor. Al mismo tiempo, nuestro sacrificio y nuestro intercesor. Pedimos perdón por nuestros pecados y que el Señor nos guíe a una nueva vida. Concede al Padre pedido esta bendición a este adorador sincero que siguió hasta aquí el estudio y entregó el antiguo corazón. Continúa con él, fortalece su camino. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hoy hemos aprendido que el Señor Hasta Jesús, entonces a Dios que intercede por nosotros, obtenga el perdón y la purificación de nuestros pecados. Pero vimos que esta obra, y hecho en paz, hay un tiempo determinado para finalizarlo. Ella no iba a quedarse para siempre así por mí. Jesús tuvo una última tarea que realizar: la expiación, la labor de purificar los pecados. Y después de purificar el santuario, debe regresar a la tierra para buscar a nuestro pueblo fiel y obediente. Ya ha comenzado esta obra de expiación. Vamos a enfrentarnos en los faros. Compras que haría y cómo puedo prepararme para ser salvado en este tiempo. Todo esto lo veremos más adelante. Así que continúa con nosotros en el próximo estudio. Te estamos esperando. Hasta entonces, Dios te bendiga.